soy Eli, vamos a dar inicio con un tema bastante interesante. Mencionábamos que dentro del cúmulo de la química vivimos rodeados de sustancias cuyos usos son infinitos. Prácticamente hacemos uso de la química todo el tiempo. Si alguna vez has escuchado la expresión libre de químicos, seguramente es alguien que no tiene tanto conocimiento al respecto. ¿Por qué? Porque prácticamente la química se va a enfocar al asunto de lo que es el análisis de la materia. Y considerando ese aspecto, recordemos que absolutamente todo en este universo, salvo la antimateria, es materia, ¿sale? Entonces vamos a dar inicio con lo que es un tipo de compuestos bastante característico. Y estoy hablando de las oxisales. Atención a ello porque ya habíamos mencionado en algún otro momento que existían compuestos binarios. ¿Recuerdas que los compuestos binarios entonces se referían a aquellos compuestos en los cuales estamos hablando que se tienen dos elementos? ¿Qué pasa con lo que son los compuestos ternarios, que es el caso de las oxisales? Pues te cuento. Para este caso vamos a tener la unión de tres elementos, no solamente dos, vamos a tener tres elementos. Entonces, ¿qué me menciona? Si tengo un elemento metálico, vamos a recordar un poquito. Aquí tenemos elementos metálicos. ¿Quiénes son los metales? Pues aquí me menciona que salvo el hidrógeno, hay que recordar ahí mucho cuidado porque aunque está acomodado en la parte de lo que es la familia de los metales alcalinos, no es metal, el hidrógeno es un gas. Sin embargo, por la masa y porque es el estándar, es la basecita para colocar a los demás elementos debido a su masa, entonces estamos diciendo que se ubica en la parte superior, ¿cierto? Entonces, todas las columnas que tenemos desde la 1 hasta prácticamente el aluminio, que son los metaloides, estos naranjas que tú ves, son metaloides. ¿Qué significa eso? Pues significa que con quién se unan para tener cierto comportamiento. Estos tienen la capacidad, si los pones con un no metal, pueden actuar como metales, pero si los pones con un gas, pueden actuar como, tienen la variación, con los no metales, actúan como metales. Con los metales pueden actuar como no metales, ¿sale? Entonces tienen esa característica. Lo interesante de este asunto es que vamos a poder considerar los elementos que están del grupo 1 hasta el 12 y algunos del grupo 3. Algunos metales pesados, como es el caso del plomo, también los podremos considerar. Entonces, hablando de esta circunstancia, vamos ahora a decir cómo son o cómo se genera una oxisal. Me dice que una oxisal se va a generar de la siguiente forma. Tengo un elemento metálico, le agrego un no metal y le agrego oxígeno. Atención a esto porque vamos a tener la generación primero de un compuesto binario y después se va a generar la intención, o en este caso sería un compuesto ternario llamado oxisal. Entonces vamos a dar inicio para que podamos entender a qué se refiere este asunto y me dice claramente, elige un elemento metálico, el que tú quieras. Tenemos un elemento metálico, vamos a trabajar con los más habituales para que te vayas aprendiendo y viendo las características de esto, ¿sale? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, ¿quién es este? Vamos a utilizar al potasio, ¿sí? Entonces vamos a unir al potasio y le vamos a agregar lo que sería un no metal. ¿Qué no metal le podemos agregar? Pues atención aquí. ¿Qué metal podemos agregar? Podríamos agregar de la tablita periódica del cúmulo de no metales aquel con el que tengamos un poquito más de afinidad o del que me haya aprendido. ¿Quién está? Está el carbono, está el oxígeno, está el azufre, está el flúor. Entonces vamos a utilizar, si te parece, el flúor. Entonces este es el flúor. Muy bien, entonces tenemos potasio y le agrego flúor. ¿Qué se origina al unir estos dos elementos? Presta atención. Me aprendí o debemos aprender en qué grupos se encuentran posicionados los elementos. Eso es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque si me aprendo en qué grupo están, en qué columnita es, a eso se les llama grupos, voy a saber con qué número de carga los puedo manejar. Por ejemplo, sé que el potasio está en el grupo 1, por lo tanto su carga es positiva. Aquí regla general y seguramente ya te la sabes. Primero va la parte positiva de un compuesto, la generación positiva de un compuesto. ¿Quién es? Se llama catión. Hay que recordar el tema de lo que son iones. Recuerda que los iones son partículas con carga. Entonces, primero siempre, toda la vida vas a colocar al catión. Habitualmente el catión siempre va a ser los metales. ¿Por qué sé que los metales son cationes? Bien fácil. Porque todos los metales pierden electrones y si pierden electrones su carga queda siempre positiva,
¿sí? Si lo uno con un no metal, me voy a aprender que el no metal o el segundo elemento en un compuesto se llama anión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tiene carga negativa. Entonces, para términos de química, al unir un catión más un anión, se va a generar un compuesto químico, ¿sale? Entonces, esta es la regla general, hay que recordarla con mucho cuidado y detenimiento porque de esto depende que le entiendas a todas las demás nomenclaturas. Primero coloco la parte positiva, es el catión, después la negativa es el anión. La suma de estas dos me van a dar un compuesto químico. Atención a esta situación. Entonces, me aprendí que el potasio está en el grupo 1, tiene carga 1 positiva, perdió un electrón. Sus protones en este caso nunca van a cambiar. Los protones, acuérdate que nos dicen lo que es su número atómico. La cantidad de protones es el número atómico, entonces nunca se van a cambiar de posición. Nunca vas a ver que el potasio ya no quiere estar en el primer grupo y se vaya hasta el 18 o hasta el 13, no. Entonces entendamos esto, las cargas y el número atómico no cambian. Muy bien, entonces decíamos, el potasio está en el grupo 1. El flúor pertenece a la familia de los halógenos, entonces en el flúor sé que tiene 7 electrones de valencia. Atención aquí a la reglita que te voy a dar. Al primer elemento le vas a poner la carga que tiene. Al segundo elemento le vas a poner cuántos electrones le faltan, atención a ello, para lograr la regla del octeto. Entonces, si me está diciendo que tiene 7, ¿cuántos le faltan para 8? Recuerda que eso es la regla del octeto. Ah, pues tienes mucha razón, le falta 1, ¿cierto? Entonces, ahora atención aquí. Cuando realizo esta partecita, voy a aprender que los estados de agregación también se pueden manifestar en esta parte. Y cuando coloco mi flechita, indica que ya van a reaccionar, que se va a presentar ya el cambio químico. Tengo una carga positiva, vamos a colocarla aquí. Tengo una carga positiva y aquí tengo una carga negativa. La condición general para formar compuestos es que la suma de las cargas, la suma neta de las cargas me dé 0. Vamos a ver si aquí lo logramos. Tengo más 1 y le quito 1, ¿cuánto me queda? 0. Significa que va a ser estable ese compuesto que estoy generando. Entonces ahorita me está diciendo que estoy generando un compuesto binario, ¿cierto? De hecho se llama sal. ¿Por qué se llama sal? Ah, porque hay una transición. Tenemos al grupo 1 con el grupo 17. Esa es una de las confusiones que a veces se genera. Tenemos la idea de que sal es el cloruro de sodio nada más y no es así. La sal se genera al tener un compuesto iónico. Recuerda que los compuestos iónicos es aquellos en donde hay una transferencia de electrones. Se está realizando, por ejemplo, aquí el potasio. Lo vamos a hacer aquí abajito para que lo puedas identificar. El potasio me dice que tiene un electrón de valencia. ¿Qué va a suceder con el caso del flúor? Ah, pues el flúor, dijimos que está en el grupo 7, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Logras observar qué ocurre? Ah, pues ¿qué va a ocurrir? Que si tú agregas o unes en este caso este electrón, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos tiene ahora el flúor? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué sucedió? Ah, pues que ya es estable, que logró juntar sus 8 electrones y ya es bien feliz, tiene la regla del octeto cumplida. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros analizamos esta estructura, me dice que ya generé un compuesto. ¿Qué compuesto generé? Ah, muy fácil. Al no metal, al anión, le vamos a colocar la terminación uro. Aquí lo vamos a anotar. La terminación uro. Entonces, en este caso se mantiene la raíz. Si es flúor, solamente le vas a anexar la terminación uro. Aquí hay dos excepciones para los aniones. ¿Quiénes son las excepciones para los aniones? Te lo coloco aquí. Los aniones que vamos a exceptuar, ¿quiénes van a ser? Ah, pues es el oxígeno, porque no vamos a escuchar la palabra oxiduro. No, este se va a llamar, este no termina en uro, este se va a llamar óxido. ¿Cuál es la otra excepción? Atención, es es el azufre. Tampoco vas a encontrar ningún compuesto que se llame o que tenga la palabra azufruro, ¿verdad que no? Entonces, el azufre cambia, su anión en este caso se llama sulfuro. ¿Sí? Entonces, importante que esto lo puedas retener porque vamos a ver que son muy habituales el hablar de lo que es
oxígeno como óxido y azufre como sulfuro. Entonces mencionábamos para terminar aquí la primera partecita que va a ocurrir. Tengo al flúor y tengo al potasio. Si mi raíz o mi regla me dice el nombre del anión va primero, atención también aquí, se invierte. En los nombres químicos, la mayoría de las nomenclaturas vas a mencionarlas al revés, salvo los ácidos, que esa es otra historia. En este caso de los binarios, ¿qué va a ocurrir? Menciono primero al flúor, porque es el negativo, con la terminación uro. Si lo hago de esa manera, se va a llamar fluoruro, y luego pongo D, la partícula D, y menciono el nombre del ion de los metales. Atención, los metales, su nombre de ion es igual a su nombre de la tabla periódica. Si este es el ion potasio, vamos a colocarlo aquí, fluoruro de potasio. ¿Sí? Entonces prácticamente hemos generado la primera partecita de unir un elemento metálico más un no metálico. Más adelante te platico qué continúa.